Una de las reacciones importantes que se puede dar con los alquenos es la formación de polímeros. Y hay diferentes formas de formar los polímeros. En este caso, yo tengo una estructura muy común en la polimerización que se llama estireno. El estireno es un alqueno monosustituido que tiene un grupo fenil en la monosustitución. Aquí voy a colocar con otro color, bueno, antes de colocarlo con otro color, vamos a hacer que esa estructura con un H más abra el doble enlace. Si abre el doble enlace, recordemos que se va a formar un carbocatión y lo va a formar en la posición más estable, en este caso, en este carbono de acá. Entonces, se va a formar este intermediario, el cual, ante la presencia de otra molécula de estireno, puede generar la apertura del doble enlace hacia el carbocatión. Y entonces, vean lo que se está formando. Tenemos, bueno, aquí me falta un hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos este CH3, lo voy a poner así, este hidrógeno, aquí el fenil y aquí la unión con este carbono, que entonces forma un carbocatión ahora aquí. Y vean que otra unidad de estireno podría adicionarse ahí y se siguen adicionando unidades de estireno consecutivamente. Esto lo que me va a formar es un polímero que se conoce como poliestireno, muy famoso, se utiliza mucho en la industria y uno podría pensar, bueno, ¿hasta dónde termina la polimerización? Llega un momento en que una molécula de estireno, otra, vamos a colocarla aquí en verde, ya después de tener muchas unidades unidas acá, ya después, ¿cuándo termina la polimerización? Bueno, ya cuando se tiene una cadena aquí con muchas unidades de estireno unidas, lo que sucede es que este doble enlace, en vez de atacar el carbocatión, genera una eliminación y forma un doble enlace ahí, terminando entonces el proceso de polimerización. Esta polimerización, vean que el intermediario es un carbocatión, entonces se conoce como polimerización catiónica. Bien, otro tipo de reacción que se puede dar con el estireno es con la presencia de radicales. Este radical puede reaccionar con el doble enlace para unir lo que es este OH a la estructura y generar entonces en la posición bencílica, vemos que esa es la posición más estable, un radical. Este radical, ante la presencia de otra unidad de estireno, puede formar la unión entre las dos moléculas. Entonces, es un mecanismo que es radicalario. Formo aquí el enlace y me queda entonces en la posición bencílica nuevamente un radical. Y bueno, si quiero dibujar entonces todo esto, vamos a hacerlo así. Este OH lo voy a colocar así más fácil. Tengo un CH2, aquí tengo el hidrógeno, tengo el fenil y aquí se forma la unión entre las dos moléculas. Aquí me queda un CH2 y aquí me queda el nuevo radical que eventualmente ante otra molécula de estireno puede seguir sumando unidades. Vemos que como el intermediario es un radical, entonces esta polimerización se denomina polimerización radicalaria. Ok, a veces sucede que cuando tenemos un alqueno que queremos polimerizar sobre un carbono que difícilmente puede formar un carbocatión o un radical porque la posición donde yo quiero unir las moléculas es muy inestable, recordemos que podemos utilizar, contrario a la estabilidad de un carbocatión y un radical, un carbanión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero unir a través de este carbono, aquí formar un carbocatión, me sería bastante inestable por la presencia aquí de este carbonilo y este grupo ciano. Realmente, si yo genero aquí un carbanión, ese carbanión tendría resonancia acá. Y entonces es más factible que se lleve a cabo una polimerización. Entonces, aquí lo que se hace es usar un nucleófilo que me ataque
por este lado y me genere ese carbanión. Ese carbanión tiene resonancia. Entonces, bueno, aquí como intermediario, vamos a colocarlo así. Este es un CH2 en azul. El carbanión. Y aquí los grupos como los teníamos antes. Y el grupo ciano. Esto hace que ante la presencia voy a colocarlo acá, de otra molécula, que va a ser igual, se pueda dar el ataque y la nueva formación del carbanión en esa posición. Y así se pueden ir uniendo lo que son cada una de las moléculas, que en este caso se conocen como monómeros, cada una de ellas, para formar un polímero. Y a través de un mecanismo que implica un carbanión. Por ende, esto se denomina la polimerización aniónica, que se da en casos como mencionaba anteriormente, donde ese intermediario que yo requiero, pues es más estable, un carbanión, que recordemos que tiene su orden de estabilidad contrario a un carbocatión. En este caso me sirve en esa posición más un carbanión.